Muy buenas noches a todos y bienvenidos al encuentro del miércoles en New York. Esta noche, como todos los miércoles a las 7 de la noche, hora de Nueva York, nos reunimos para presentarles a grandes personalidades del habla hispana, grandes personajes de Sudamérica, Latinoamérica, Estados Unidos y España. Esta noche es para mí un gran honor, un placer presentarles desde Chile a un autor y antropólogo de nombre Peter Wild. Se pronuncia así porque es de origen alemán el nombre y no es inglés. Es un autor, como lo dije, y antropólogo, y es un gran placer para mí presentarles a Peter. Adelante, Peter. Gracias. Aquí estamos, hacemos la entrada. ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias, amigo, por la invitación, gracias por este espacio que tú has creado para... Y valga la redundancia, darle espacio a estos temas que son tan necesarios, siempre han sido necesarios, pero que hoy día más que nunca es importante poder potenciar y es importante poder reflexionar. Yo digo siempre, por sobre todo, poder dialogar. Más que hacer una presentación como si fuese una especie de maestría o de experticia, yo creo que lo que a mí personalmente me motiva es el encuentro con otras personas, porque la realidad se construye, sí, se va construyendo en torno a los vínculos de aprendizaje que uno va estableciendo en su vida cotidiana. Y estos temas, además, hoy día también son relevantes a nivel mundial. Hasta antes de esta pandemia, yo creo que no habíamos tenido como humanidad la posibilidad de compartir una experiencia en común. Y las experiencias traen consigo emociones, estados existenciales, podríamos decir. Cuando la realidad nos exige el tener que entrar en el enfrentar o vivir una experiencia común. Nunca, independientemente a otras situaciones de quiebre mundial, nunca la humanidad en su totalidad había estado ante la misma experiencia. Y yo creo que una vez que uno enfrenta la etapa fundamental de crisis, lo que se empiezan a levantar son los aprendizajes o los posibles aprendizajes que podemos obtener a partir de esta experiencia, de estas crisis. Uno de los elementos, yo como antropólogo, también soy psicólogo, trabajo en proyectos sociales. De hecho, hoy día venimos a conversar y a compartir sobre la vida y el sentido, o una vida con sentido. Yo tengo un proyecto grande en Chile que se llama Chile con Sentido, y un programa de radio que se llama Vida con Sentido. El tema del sentido siempre ha sido un tema de núcleo, porque el sentido tiene que ver hacia dónde vamos, y si acaso tendríamos que ir hacia algún lugar. Hay mucha gente que podrá pensar tal vez de que nos andamos preguntando por el sentido de la vida, por una especie de necesidad personal. Mucha gente incluso a mí me ha dicho que es una visión antropocéntrica, es decir, centrada en nuestra necesidad, pues como si nuestra necesidad fuese parte de una necesidad más amplia de la vida. Y lo cierto es que aunque sea una necesidad para algunos y para otros, no, los seres humanos siempre tenemos una distinción fundamental como seres biológicos, que tenemos la capacidad de tomar decisiones. Un animal está predeterminado por su instinto primitivo. Ese es el ámbito de la libertad que tiene. Evaluar con toda la información genética que tiene ante cada una de las experiencias cuál es su mejor opción. Atacar, hacerse el muerto, huir. Un animal que está en etapa y en fase reproductiva se va a reproducir. Pero una mujer que está ovulando puede tomar la decisión de
de no embarazarse y no tener relaciones sexuales porque considera que no es el momento, o utilizar algún método para no quedar embarazada. Es decir, los seres humanos tenemos una capacidad que está por sobre nuestra propia biología. Y constantemente, si uno lo piensa bien, existen decisiones grandes y decisiones chicas. Las decisiones grandes no ocurren todos los días. Cuando uno cuenta la historia de su vida, generalmente se apoya en unos cuantos eventos que son como estructurales, como los puntos neurálgicos. Pero uno está tomando decisiones todos los días, constantemente, desde el momento en que se levanta. Me levanto ahora en 5 minutos más. Tomo desayuno, me tomo un café, o primero me meto al baño y me doy una ducha. Y esa capacidad de tomar decisiones es la capacidad de elegir. Y cuando tenemos capacidad de elegir, indiscutiblemente, tenemos varias direcciones. No solamente la que está predeterminada a través del instinto o la genética. Y es precisamente ahí donde emerge el ser humano, el ser humano. Por lo tanto, el tema del sentido es un tema inherente al ser humano, consciente o inconscientemente, desde el momento en que tomamos decisiones. El que hoy día estemos reunidos y dando este tiempo para compartir y conversar es que tuvimos que decirle que no a muchas otras cosas. Tomamos decisiones. Muchas veces uno las toma queriendo. Es una buena decisión. Por lo tanto, uno no tiene conciencia de lo que está renunciando, lo que uno está dejando al lado. Pero siempre está tomando decisiones. Y esas decisiones van marcando como si fuese un plano, va marcando ciertos puntos. Y cuando uno traza una recta o una línea, porque no tiene por qué ser recta, uno traza una línea, se podría decir que genera una dirección, un sentido. Las acciones, las actitudes que tiene uno, siempre entonces van direccionando. Y en este momento, que es lo que decía al principio, cuando hemos estado los seres humanos nuevamente enfrente a una emoción que debe ser la que más genera estrés en la especie humana, que es la incertidumbre. La incertidumbre ante una pandemia, que para muchos ha sido producida por A, por B, por C, pero el hecho es que está ahí, ya ha fisurado, ha modificado toda la estructura de nuestras propias vidas, generando un sentimiento más o menos en cada uno, pero de alerta. Si a uno no le produce miedo, ve a la gente con miedo alrededor. Pero el tema está en que la convivencia cambió. En muchos países afectó lo primario, que es la sobrevivencia, pero además la salud. Y si no es la propia, podría ser la salud de alguien que yo quiero. Nuestra cultura occidental, más allá del nivel de desarrollo del país donde vivamos, somos parte del occidental, de la cultura occidental, y habíamos perdido el vínculo directo con esta relación con la vida. La vida siempre implica la muerte. Tampoco tenemos conciencia, pero en cada una de estas decisiones que vamos tomando, también tenemos la posibilidad de que ahí termine nuestra vida. Puedo salir a la calle, a caminar al parque, y puedo no volver. Pero no lo sabíamos, o no lo recordábamos. Nunca en la historia de la humanidad el hombre había estado tan distanciado de su propio límite. Porque nuestra cultura es una cultura evasiva, es una cultura que no le gusta el conflicto, que no le gusta encarar el lado B, que podríamos decir que tiene, el dolor, el pasarlo mal. En última instancia, la psiquis cada vez que piensa en el dolor, lo representa como un sentimiento de muerte. Pero aquí la muerte como posibilidad nos la pusieron encima. Y nos dimos cuenta que también cambió nuestra forma de relacionarnos, con las cuarentenas, por ejemplo. Y para muchos, se ha levantado la pregunta de, esta no era la única forma de vivir, se podía hacer de otra. ¿O qué sentido tiene volver a la vida que tenía antes? En Chile, por ejemplo, el año pasado yo trabajé mucho ese tema. El conflicto que hubo en el confinamiento y luego el conflicto mayor que hubo cuando las personas se daban cuenta de que se empezaban a liberar y tenían que volver a la misma vida que estaban llevando antes. La pregunta es, ¿qué me producía más angustia? ¿Si estar confinado o sentir que iba a tener que entrar a la misma dinámica, a esta cosa vertiginosa que se transformó en nuestras vidas?
Y por lo tanto hay un cuestionamiento. Mucha gente se ha ido, por ejemplo, a vivir a regiones, en lo que es Chile, a zonas más rurales. Ha intentado simplificar un poco la vida. Han aumentado exponencialmente las patologías de angustia, de depresión, de compensación anímica. Por lo tanto, es un momento de quiebre. Yo creo que el mundo no va a volver a ser el mismo. Y no solamente porque nos reestructuramos en relación a una pandemia, sino porque se han despertado muchas inquietudes, porque hay mucha gente que no quiere volver a vivir de la manera en que está viviendo, y porque creo que van a seguir pasando cosas, porque creo que las cosas no pasan por casualidad, tienen costos altos. Si uno ve la historia de la humanidad, siempre la humanidad, para hacer los giros, cuando uno habla de los siglos, y que era el elemento central en cada una de las épocas, siempre estuvo determinado por ciertos quiebres que eran colectivos o externos. Y por lo tanto, se empieza a replantear, se empieza a replantear. Y se empieza a recuperar, o el propósito tal vez es comenzar a recuperar el sentido. ¿Qué es o no es el sentido para otro? Sería bastante autoritario el que yo pudiese decir, esto es el sentido y todo lo demás no son sentidos. Pero sí hay una condición esencial, que el sentido siempre emerge de... Yo creo que para cada uno de los que estamos aquí, nuestra vida o esta misma conferencia, este espacio de los miércoles, se abre porque para Henry tiene valor el reunirnos a compartir con diferentes visiones, con diferentes caminos, con diferentes propuestas. Y tú encauzas tu vida, gastas tiempo, buscas personas, te contactas con las personas, te informas. Hay valor, hay un sentido. El gran desafío es que este sentido sea consciente. Y consciente, libre. Y libre, elegido. Dense en cuenta de que los seres humanos, en su mayoría, siempre las generalizaciones son un poquito desagradables, pero vivimos sobreviviendo, lidiando con muchas veces con nuestro propio entorno directo, nuestros familiares, o partamos del principio, lidiando con nuestro propio estado interior, con lo que queremos hacer y no hacemos, con lo que sentimos y no queremos sentir, con lo que debiéramos sentir y no podemos sentir, con nuestro trabajo, muchas veces con nuestros hijos, con nuestras parejas, con nuestros vecinos, con nuestra comunidad. No estoy diciendo que sea terrible, pero es un estar constantemente en esta fricción. ¿Cuál es el ámbito de libertad que tenemos para elegir con quién estamos, en qué trabajamos, para aprender a relacionarnos con nuestras emociones, para aprender a escucharnos? Y cuando estoy hablando de escucharnos, partir por el propio cuerpo. ¿Qué es lo que sentimos? ¿Cómo podemos aprender a relacionarnos con lo que sentimos? ¿Cómo podemos aprender a escucharnos sin construir una imagen ideal de lo que deberíamos ser por el concepto que tenemos de lo positivo, ya sea como padre, como pareja, o por el concepto de espiritualidad, tratando siempre de acercarnos a un ideal? Si yo pudiese mantener mi rutina en la meditación, si yo pudiese alimentarme como debiera alimentarme. Siempre estamos en esta dicotomía. Es muy poco el espacio que dejamos para sentirnos, para aprender a relacionarnos con lo que sentimos. Yo creo que somos seres espirituales. No creo que la espiritualidad sea algo que se alcanza con condiciones. Pero tal vez el problema mayor que tenemos es que no sabemos relacionarnos con nosotros mismos. Y por lo tanto, ¿cuál es la primera motivación del ser humano? La sobrevivencia. Cuando uno tiene techo, cuando uno tiene abrigo, cuando uno tiene alimento, uno puede pasar a satisfacer nuevas satisfacciones, nuevas necesidades también. ¿Cuál es la segunda motivación esencial del hombre? No estar solo. Si yo mi energía la utilizo para sobrevivir al mundo, para entrar en el mundo,
para obtener valor del mundo. A través de mi trabajo, a través de las notas si soy estudiante, a través de cumplir las expectativas. Tengo la primera motivación, la sobrevivencia, la segunda es no estar solo. Por eso todas las redes sociales y todos estos sistemas online son el negocio del siglo. Lo que nos venden en el fondo es la sensación de compañía. Cuando yo tengo los elementos para la subsistencia, se abre la posibilidad de aprender a observarme. Si yo no tengo para comer, toda mi energía va a estar direccionada a poder encontrar la cantidad de calorías que necesito para poder subsistir. Y eso es lo que uno ve en los países donde existen esos niveles de pobreza. Es sobrevivencia. Pero si uno vive buscando el valor y el sentido en el reconocimiento exterior, también es otro nivel, un poco más sofisticado, pero también es sobrevivencia. Dependo del medio para yo poder tener valor, dependo del medio para yo poder existir en el fondo. Si no tengo la cantidad de likes, no existo. Mi foto no gusta, no existo. Si no cumplo las expectativas de mi pareja, no existo. Si no cumplo las expectativas de mis padres, no existo. Nuestra cultura no da el espacio, ni mucho menos lo enseña, algo que también es un proyecto en el cual trabajo para poder incluir estos temas de la relación con uno mismo, pero como esencial, no como un valor agregado. El concepto de la espiritualidad no puede ser un valor agregado. Somos seres biológicos y somos seres espirituales. Y seres espirituales porque nuestros límites no están en nuestra propia biología. Por lo tanto, cuando me aíslan, cuando no tengo la misma posibilidad o la misma certeza de poder obtener los recursos para lo que yo creo que es sobrevivencia, porque eso es bastante subjetivo, ¿no? El que no tiene para comer es un pedazo de pan. El que tiene mucho más es no perder lo que tiene. Cuando uno entra en esa relación, lo que se comienza entonces a desarmar es el sentido que hasta entonces tenía mi vida. Y existe esa posibilidad de aprender a relacionarnos diferente con nosotros mismos. Generalmente esto viene por crisis. Mucha gente me ha preguntado si solamente se puede aprender o si se puede comenzar este proceso de conocimiento de sí mismo a través de una crisis. Yo creo que claramente que no. Pero parece ser que este instinto de sobrevivencia hace que no podamos o no conozcamos otra forma de poder hacerlo. Es más pragmático. Potencialmente podemos, pero en la práctica estamos tan acondicionados a sentir que si perdiéramos el contexto de lo que ya tenemos, aunque no nos produzca satisfacción, no moriríamos. Es como estar en el mar. Me agarro a lo primero que encuentro. Puede ser que no quiera estar ahí, pero si no estoy agarrado a este pedazo de madera, me ahogo. Por lo tanto, no voy a evaluar cuánto satisfacción me produce. Y el ser humano, en esta búsqueda del sentido, lo que busca para mí, más que la felicidad, es ser uno mismo. Fíjense ustedes, ¿cuáles son las relaciones que más valoran? ¿Cuáles son las relaciones que más atesoran? ¿Cuáles son las relaciones que son fundamentales para su vida? Muy probablemente sean aquellas donde ustedes pueden ser, donde no se sienten evaluados, donde no se sienten condicionados, donde no tienen que cuidar expectativas, donde no están actuando por miedo, donde tienen esta certeza que se manifiesta a través de la confianza en el otro. El ser humano quiere ser. ¿Y saben por qué quiere ser? Porque es lo que quiere cualquier elemento de la realidad. Cualquier elemento de la realidad. Yo siempre doy un ejemplo muy básico, casi infantil. Pero una flor quiere ser flor. Un caracol de tierra quiere ser caracol de tierra. Un ave quiere ser un ave.
No tiene un conflicto con respecto a lo que es y lo que debiera o quisiera ser. Pero el ser humano tiene ese dilema. Pero en estricto rigor, si somos seres biológicos, si somos seres naturales, no somos observadores de la realidad. Somos un miembro más de la realidad. Visto desde la Estación Espacial Internacional, cuando los astronautas miran la Tierra, pueden ver un ave, pueden ver una flor y pueden ver un ser humano. Estamos todos dentro de este ecosistema. Y la característica es que cada uno tiene su propia configuración, su propia naturaleza y su propio anhelo de manifestar esa naturaleza. No existe una voluntad mayor. Uno se siente amado cuando uno se siente visto. Cuando yo me siento visto es cuando el otro se detiene en mí, entra en mí, me reconoce y me acompaña en ese reconocimiento. Ese niño que siente la incondicionalidad de los padres. No es un amor que hay que mantener o pagar con una nota, con un examen, con una conducta. Esa incondicionalidad es lo que buscamos los seres humanos. Por eso es tan ilusorio que la podamos encontrar afuera. Porque para ser visto, uno tiene que verse. Y en ese verse uno se muestra. Y en ese mostrarse existe la posibilidad que te vean. Por lo tanto, en este anhelo de ser, existe un desafío a la realización. La realización es cuando puedo ser aquello que soy. Entonces, si yo les pidiera que ustedes cerraran sus ojos, sintieran su cuerpo. Nosotros habitamos en el cuerpo, no habitamos en otra parte. O por lo menos como punto de partida, partimos en nuestro cuerpo. El cuerpo es el hábitat esencial del alma. Con toda su trascendencia, ha elegido este cuerpo. Y en este cuerpo quiere ser. Y ser es reconocerme, es descubrirme a mí mismo, para permitirme ser. Por eso es la importancia de la educación. Porque si a nuestros hijos nosotros, en vez de solamente evaluarlos por las respuestas correctas o incorrectas con respecto a las preguntas externas, la evaluación, tratáramos de hacerles ciertas preguntas para que ellos se descubrieran a sí mismos, para que aprendieran a ponerle nombre a sus emociones, y luego descubrieran cómo pueden conducir sus emociones. No son buenas, no son malas, pero están al servicio de eso que tú vas descubriendo en ti. Te abren puertas, te cierran puertas. Te hacen sentir pleno o te hacen sentir violentado. Te lleva a disfrutar el generar una actitud hacia otro o te lleva a la incomodidad. ¿Por qué estás actuando como estás actuando? ¿Estás actuando por violencia porque eres malo o porque tienes miedo? Podríamos emprender este conocimiento a sí mismo. Y desde este conocimiento uno empieza a descubrir. Cada uno de nosotros tiene una fruta que le gusta mucho. En mi caso, el mango. Yo me como un mango cuando voy a Centroamérica y la verdad es que me dan ganas de refregármelo por la cara. Siempre he dicho eso, porque el aroma que tiene es algo que me sobrepasa. Es como una maravilla. ¿Dónde se sienten mejor? ¿En el mar o en la montaña? ¿Qué aroma lo sienten propio? ¿Qué color? ¿Qué tipo de relaciones
son las que les producen bienestar cuando encuentran. Y aprender a reconocerme. ¿Qué me toca del mundo? ¿Qué me toca del mundo? ¿Qué siento que en qué podría ser mejor? ¿Dónde me inquieto? ¿Dónde quiero agregar algo? ¿Qué quiero compartir? Porque me ha hecho muy bien, ha sido muy importante para mi vida. Que siento que puede ayudar o puede enriquecer al resto. ¿Qué comidas me hacen bien? ¿Qué comidas no me hacen bien? ¿Qué actividades realizo pero me violentan? ¿En qué aspectos me transo, me presto, me abandono a mí mismo? ¿Qué amo hacer? ¿Qué me levanta en la mañana con ganas de utilizar ese día? Cuando lo realizo, finalizo el día contento, satisfecho. Si ese día se terminara, como dicen en Bolivia, habría valido la pena. Son preguntas bastante esenciales. Preguntas que si uno se las hace a un niño, generalmente te las pueden responder. Eso es lo que tiene valor. No estamos hablando del sentido. Si yo hubiera planteado un Chile con sentido, que es una plataforma que está reuniendo a todos aquellos que, a partir de un trabajo concreto, aportan valor a la comunidad que llamamos Chile, como parte de una humanidad que habita este mundo. Si yo le hubiera planteado el concepto sentido hace 2 años atrás, hubieran pensado que yo era filósofo, alguna persona con inquietud esotérica o con inclinaciones religiosas, porque el sentido siempre tenía que ver con una perspectiva trascendente, y lo trascendente siempre ha tenido que ver con algo que va más allá del mundo material. Y eso es una herencia de una época en donde el conocimiento interior, el trabajo espiritual, está muy vinculado a grupos ocultistas. Y eran grupos ocultistas que tenían una forma de vivir y una cierta exigencia de tener que ocultarse, porque si no eran exterminados. Cuando yo propongo el sentido, lo estoy proponiendo desde un entendimiento en que no es un error estar aquí en un cuerpo, sin negar todas las capas de realidades sutiles que pueden existir. Estamos dentro de un cuerpo porque el trabajo parte desde este cuerpo. Y cuando estoy hablando del cuerpo, estoy hablando de la materialidad a través de la cual yo me expreso en este mundo. Por lo tanto, la trascendencia también se puede hallar dentro de este mundo. Y la trascendencia, desde esta visión, es aquello que me inunda, me llena, me realiza, pero termina o se concluye junto a otros. Cuando uno realiza una acción que emerge desde la propia voluntad, que ha sido reconocida a partir del escucharse a sí mismo, siempre necesita a otros
para poder materializarse en este mundo y aporta valor a la comunidad a la cual yo pertenezco. Y no importa lo que sea, un pintor necesita al espectador. Un panadero necesita quien coma el pan. Todo quehacer que uno hace es trascendente desde el momento en que me aporta y aporta valor. Por lo tanto, ahí tenemos tres conceptos. El valor, que nos entrega un sentido y siempre se vuelve trascendente. Me produce una realización desde el momento en que me estoy permitiendo ser en aquello, no estoy sobreviviendo a la realidad o al mundo, estoy siendo parte desde sí mismo al mundo para poder, en ese ejercicio, ser. Y en este momento, recuperando lo que comentaba al principio, yo confío en que se está abriendo esa posibilidad por este cuestionamiento que puede emerger desde el miedo. Y evidentemente y lamentablemente serán muchos los que se quedan en el miedo. Y el miedo exacerba el movimiento emocional. Donde hay miedo hay violencia, hay intolerancia, hay ansiedad, hay impaciencia, hay angustia, hay control, hay dominación. Por eso somos la cultura del miedo. En el fondo, la cultura occidental es la cultura del miedo. Pero es una cultura que, igual que en la época psicológica de los seres humanos, nos están obligando a crecer. Yo he planteado muchas veces que la cultura occidental es una cultura preadolescente. La preadolescencia se caracteriza por tener poca conciencia y querer mucha libertad. ¿Se han dado cuenta ustedes? Ya me siento grande para vivirlo todo, tengo mayor desarrollo en mis facultades, empiezo a poder acceder a la realidad, porque ya salgo de la realidad nuclear de la familia, del control de los padres, pero no tengo conciencia de lo que me hace bien, tengo poca conciencia del otro. Mi seguridad depende de los puntos de comparación que realizo junto a mis pares, si soy chico, si soy flaco, si soy alto, si soy rubio, si soy moreno. Lo que me pongo, lo que llevo, me da autoestima, porque me diferencia. Y en este momento nuestra cultura está siendo forzada a pasar una etapa de madurez. La crisis medioambiental, dependiendo en qué o en cada uno de los países donde ustedes estén, podrán tener mayor visibilización de esto o no, pero es la próxima gran crisis que viene. Y no se trata de cargarlo con miedo, pero sí con una actitud de responsabilidad. ¿Y por qué tiene que ver con este tema del sentido? Porque estamos destruyendo, por no decir que hemos destruido, gran parte del medio que necesitamos para poder existir. Si ustedes lo piensan, es absolutamente irracional, es un contrasentido por donde se mire, absolutamente por donde se mire. Es como estar preocupado de irse a Marte o a la Luna, cuando estamos destruyendo el planeta, que es el único que nos permite para poder estar. Entonces estamos siendo forzados, llegamos a un pic, a un punto crucial, donde se nos desafía a poder reconducir el sentido. ¿Y saben qué es lo peculiar? Que estas cosas se hablan generalmente de manera externa a las políticas, a las economías, pero el mundo está constituido por individuos que vamos constituyendo comunidades. Para mí ustedes son parte del mundo y para cada uno de ustedes el resto es parte del mundo. Uno no se relaciona con todo el mundo, y aunque viviera muchos años. Por lo tanto, la posibilidad
de reconducir el sentido cultural depende de la capacidad individual de reconducir el propio sentido. Depende de que seamos individuos, ciudadanos, seres humanos, en primera instancia, satisfechos. Como decía Krishnamurti, el mundo es usted. Lo que no quiere decir que uno no pueda hacer trabajos sociales o comunitarios, pero hay que olvidarse de que el punto inicial somos nosotros mismos. Nosotros somos un punto, y desde allí podemos ser pareja, esposo, hijo, profesionales, ciudadanos, pero todo emerge en un punto. Si se transforma ese punto, se transforman todas mis relaciones. Pero si intento transformar mis relaciones sin poder detenerme en mí mismo, que soy el punto, es un trabajo absolutamente estéril, va a ser un fracaso. Esa es la propuesta que yo estoy trabajando en diferentes ámbitos. Es el motivo, por ejemplo, del programa de radio que tengo, poder compartir, conversar, no solo entrevistas, con personas para conocer cómo han ido construyendo su vida. Y saber lo que uno va descubriendo, que la vida siempre es un desafío. La vida es un desafío. Y depende absolutamente cada uno de nosotros lo que hace con los recursos y con las experiencias que va teniendo. Yo, por motivaciones personales y por profesión, trabajé 4 años en el altiplano boliviano con curanderos, viví experiencias inimaginables, luego me fui a trabajar a Médicos Sin Fronteras en la selva peruana, otra cantidad de experiencias impresionantes, también estuve en Marruecos, y siempre preguntándome por el tema del sentido. Y fíjense que yo conocí curanderos que eran capaces realmente de curar cualquier enfermedad. Trabajamos con equipos interdisciplinarios, médicos, psicólogos. Pero cuando llegaba una persona que buscaba desde un proceso de enfermedad, pero había una necesidad mucho más grande en lo profundo que curar la enfermedad. Evidentemente, cuando llegaban enfermos era la motivación principal, pero como yo les decía antes, en cuanto ya estaban curados, emergía la motivación de fondo, de encontrarle sentido a la vida, o cómo poder salir de una depresión, o cómo poder terminar con la angustia. Los curanderos no eran capaces de responder eso. Y no es por un tema de educación o un nivel cultural, o porque les faltaba conocimiento práctico, sino porque estamos exigidos, por el hecho de existir, a descubrirlo con nosotros mismos. Y eso, angustia. Y desde allí construimos los sistemas de creencias y las religiones. Y desde allí es fascinante poder escuchar a alguien que sentimos que de alguna manera algo ha logrado para que nos cuente o nos comparta cómo lo ha logrado. Y creo que esa es parte del aprendizaje. Ir conociendo, comprendiendo, abriéndonos a nuevas visiones. Pero repito ahí un poquito lo mismo que dijo Krishnamurti, no sé si saben quién es. Krishnamurti es un tremendo hombre, ser humano, que fue el presidente de la Sociedad Teosófica, que es uno de los movimientos espirituales más grandes y más serios que ha existido en la humanidad, por Madame Blavatsky y Leadbeater, que eran los encargados de esta sociedad con sede en Inglaterra, y que conocen a este niño que era hijo de la mujer que limpiaba los baños de una propiedad que tenía la Sociedad Teosófica en India, y lo llevan a Inglaterra y lo educan para prepararlo para presidir la Sociedad Teosófica a nivel mundial. Y este hombre, el día que se le entrega el poder,
lo primero que hace es renunciar al poder. Después de 20 años en que lo prepararon con la expectativa de que iba a ser el gran maestro. Y él, por el poder que se le concede, disuelve la sociedad teosófica. Es decir, yo creo que Blavatsky y Leadbeater ahí quedaron mínimamente con una crisis de pánico, ¿no? Y una crisis de angustia. Porque era su vida entera, este hombre la había desarmado en 30 segundos. Y sencillamente porque él dice de que el camino interior no puede ser mostrado desde afuera. Y con esto no estoy diciendo de que los grandes conocimientos ocultos, espirituales, no tengan valor, sí lo tienen. Pero creo que vivimos una época donde las verdades ya están. Lo que nos falta es aprender a vivirlas. Y creo que para poder empezar a vivirlas, tenemos que volver a nosotros mismos. Tenemos que terminar con las ideas que tenemos sobre las cosas y empezar a descubrir nuestras propias respuestas. Y si nuestro cuerpo no es una equivocación, como decía Platón, tal vez tiene muchas señales que entregarnos. Yo creo que esa es la expulsión del paraíso. La expulsión del paraíso precisamente es esta sensación, que es un verdadero castigo, de sentirnos fuera de la realidad. Y obsérvenlo culturalmente hablando. Hablamos de la naturaleza como si nosotros no fuéramos naturaleza. Tratamos a la naturaleza sin ninguna conciencia de que lo que le hacemos a la naturaleza, objetivamente hablando, nos lo estamos produciendo nosotros mismos. Ustedes saben que el cáncer, perdón, estoy un poco resfriado, el cáncer es un conjunto de células que empiezan a crecer fuera de la armonía y del funcionamiento orgánico que tiene el cuerpo humano o no humano, el cuerpo biológico. Es decir, es un conjunto de células que se revela y empieza a crecer de manera antojadiza y caótica. Pero ¿saben qué es lo peculiar? Que las células cancerígenas no tienen conciencia que cuando terminen de desarrollarse van a haber eliminado, matado al organismo del cual dependen para seguir existiendo. Una persona muere por el cáncer y muere la célula cancerígena. Y nosotros nos hemos relacionado con nuestro medio ambiente de la misma manera. Lo destruimos sin darnos cuenta que nos estamos destruyendo nosotros mismos. Por lo tanto, esta expulsión del paraíso es esta sensación de sentirnos observadores de la realidad. Ahí está la realidad. Nos olvidamos que nosotros estamos dentro de la realidad. Por eso siempre yo señalo esta imagen de los astronautas mirando la Tierra desde la Estación Espacial Internacional. Dicen que les baja una depresión espantosa, porque todo lo que tiene valor acá abajo y arriba realmente se ve como si fuese un teatro del absurdo. Porque no existe ninguna lógica. Cuando la vida ya es un desafío, cuando desde el momento del parto padecemos dolor, o más que dolor, angustia por estar apretado en el canal de parto, perdón. Pasamos al frío, al hambre, a la molestia de la luz, a la sensación de estar perdidos, ya no estamos contenidos. ¿Se dan cuenta que la vida tiene esa fricción? ¿Tiene esa dualidad? Sale el sol, se abre la flor. La abeja sale de la colmena con una certeza absoluta de que va a encontrar la flor. ¿Se imaginan una abeja diciendo, no, ¿para qué voy a salir si lo más probable es que la flor no se abra un día? Sería como una abeja un poco deprimida, ¿no? Poco positiva, poco optimista, diríamos, esta abeja. O si la flor dice, no, no me voy a abrir porque quizás no viene la abeja, y si no viene la abeja, ¿para qué me voy a abrir? Te das cuenta que empezaron con el dilema, ¿no? No, existe una concatenación, una sincronía en la naturaleza. Yo siempre digo que 2 más 2 es 5. Y que la máxima expresión de esa está en la naturaleza. Existe un orden perfecto. Des en cuenta que en la naturaleza cada uno de los miembros se relaciona con el medio ambiente para permitir la existencia del resto. Sin la abeja no hay polinización. Sin la flor
No existe el polen. Sin polen no puede construir la colmena. Están concatenados. Por eso hoy día se habla de que la realidad, antes que competencia, es colaboración. Yo dependo de que ustedes estén aquí para compartir lo que para mí tiene valor compartir. Ustedes permiten de que esto se haga real. Sin ustedes, me queda dentro. No puede ser. El parir es la expresión del ser. Yo tengo una frase que dice que somos un cuerpo parido intentando parir nuestra propia alma. Suena media poética, pero es bien pragmática. El parirnos a nosotros mismos. Ese es el acto creativo de la vida. Igual como nuestra madre, bueno, incluyamos nuestro padre, que puso el 50%, permitió esta obra de arte que es el ser humano. Incomprensible, como dos células se hacen 4, las 4 se hacen 8, las 8 se hacen 16, 32, 64. Y de pronto sale un ser autónomo. Jamás los científicos han podido explicar cómo se produce eso. Pueden explicar los procesos en periodos de tiempo, pero no la manifestación misma. Y luego nos toca a nosotros, parirnos a nosotros mismos. Esa es la individualidad que hablaba el psiquiatra y el psicoterapeuta suizo Jung. El sí mismo, el descubrir ese sí mismo, pero desde la tierra, desde el cuerpo, desde lo que siento. Y hay un proceso también dentro del aprender a sentir. Tal vez alguno de ustedes está pensando, bueno, pero yo siento muchas cosas. Tal vez a veces quiero algo, pero después me digo lo contrario. Muchas veces me sucede que digo querer algo, pero no soy consecuente. Me siento muy bien meditando, pero después no logro meditar. Lo hago 3 días y lo dejo de hacer. Me encanta lo que escucho cuando he tenido la oportunidad de asistir a alguna conferencia de alguien muy interesante, pero siento que después se me aleja. No es mío. Me leo un libro, me inspiro, pero también siento el abismo que hay entre aquello que me inspire mi propia vida. Ese es el desafío. Aprender a aceptar que ese es el desafío. No es injusto que tengamos frío. No es injusto que sangremos si tenemos una herida. ¿Podemos quedarnos con esto que sentimos? Si en este momento alguno de ustedes tiene angustia, ¿existirá una forma de poder estar angustiado sin resistirse a esa angustia? Fíjense, cuando uno tiene una emoción, tiene 2 posibilidades. O la justifica, esto es por culpa de mi jefe, mi pareja, mi hijo, el mundo, el presidente, el coronavirus, o se enoja consigo mismo. ¿Cómo puedo ser tan idiota de estar angustiado? ¿Cómo puedo ser tan idiota de estar enojado? ¿Cómo puedo ser tan idiota de estar deprimido? ¿Existirá una posibilidad que sea quedarse quieto? Se me produce por el problema que tuve con mi jefe, pero no es mi jefe. Yo la estoy generando, porque el mismo problema en otra persona no produce la misma emoción. Yo estoy reaccionando y me está produciendo mucha rabia. Pero no soy tonto, porque teóricamente leí un libro que dice que uno no se debería enojar. No, siento rabia. Soy un ser anímico. Pero ¿me puedo quedar con esa rabia? ¿Puedo observar esa rabia? ¿Podemos utilizar en el trabajo interior la misma metodología que hemos utilizado para conocer la realidad exterior? ¿Cómo opera la ciencia? La ciencia observa y se hace preguntas y la realidad le responde. ¿Qué pasaría si generáramos esa posibilidad de estar angustiados sin reaccionar?
Ahora tengo angustia. Antes del nacimiento de la psiquiatría con Freud, ustedes se acordarán de que se hablaba de que la gente estaba poseída, entonces se le hacía un exorcismo, porque perdía el control. En ese momento alguien estaba enrabiado y no era que estuviera enrabiado, sino que estaba poseído por la rabia. Yo siempre doy el ejemplo cuando uno está nadando debajo del agua, uno está empapado. Todo tu cuerpo está bajo el agua. Pero cuando yo logro sacar la cabeza, ya puedo observar mi cuerpo en el agua. Y si luego me siento en el borde de la pileta, de la piscina, puedo ver mis pies en el agua. Imagínense que esa agua es angustia. No es lo mismo estar debajo, donde solamente veo angustia, para donde mire, porque si miro para arriba veo agua también. Veo angustia. Así logro sacar la cabeza y observar la angustia. Es decir, si yo logro observar la angustia, ya no soy angustia, sino que tengo angustia. La pregunta que yo siempre me hago, si yo logro darme cuenta que tengo angustia, ¿quién es el que se da cuenta? ¿Quién es el que la observa? Cuando uno dice yo soy depresivo, ¿soy depresivo? Si yo logro observar mi falta de ganas, de confianza, de pesimismo, de resignación, ¿puedo ser yo eso que estoy observando? ¿O soy algo diferente, desconocido? ¿Puedo comenzar en algún momento a vivir de aquel que observa y siente, pero no está determinado por la emoción? ¿Puedo aceptar, en definitiva, que tengo esta emoción para que emerja una posibilidad diferente? Porque fíjense que yo creo que si yo les pregunto a ustedes cuáles son las emociones desagradables que ustedes experimentan, más o menos cada uno me va a decir una, dos o tres emociones que lo ha tenido los últimos 30 años de su vida. No sé de qué edades son, pero por lo menos del 90% de su vida. Y no hemos pasado la vida escapándonos de esa misma emoción, sustituyéndolo con ideologías, con sistemas de creencia, con idealizaciones de nosotros mismos. Creo que todo esto no es nuevo, pero creo que nunca la humanidad había tenido la posibilidad y la exigencia de tener que enfrentarlo. No sé lo que va a suceder, porque creo que los tiempos se van acelerando. Yo creo que todos, de alguna medida, lo podemos observar en nuestras propias vidas. El tiempo cada día pasa más rápido, sea por la inclinación de la Tierra, sea por lo que sea, pero se produce una aceleración. Y en esa aceleración estamos empujados por la realidad. Y se abre este espacio para replantearnos ciertas preguntas esenciales. Para mí, el tema central hoy día es replantearnos qué es irreductiblemente o qué implica o qué significa esencialmente ser humano. Porque creo, como dicen los antropólogos, que el sentido común es lo menos común. Porque pasa a ser obvio. Y como es obvio, no se reflexiona. Los seres humanos tenemos dos capacidades. La reactiva, que es actuar, o reflexiva, que es detenernos y decidir, que tiene que ver con lo que hablábamos al principio. Por lo tanto, creo que es una época maravillosa. Creo que, aunque suena un poco extraño, pero es una gran posibilidad ser protagonistas en el sentido que estamos vivos, nos está tocando vivir en este momento de la historia. Creo que tenemos que aprender, como digo yo, a bajar a tierra el conocimiento que vamos adquiriendo. Creo que tenemos que hacernos responsables
de que tenemos capacidad de decidir, por lo tanto tenemos poder. Está el poder del poderoso, en términos estructurales, sociales. Pero cada uno de nosotros tiene poder. El poder de elegir. Creo que la vida está a favor de la vida. Por eso existe la vida. La vida no es un absurdo. Por lo tanto, en la medida en que uno comienza a hacer el empeño, el trabajo, la decisión de detenerse entre tanto pensamiento, entre tanta exigencia, entre tantas ideas, y comienza a visualizar algún punto, alguna sensación, alguna certeza con respecto a lo que sé, que me puede parecer imposible. No hay nada que yo adore más que encontrarme con personas que han hecho una vida satisfactoria y se sienten realizados. ¿Saben por qué? Porque cuando uno entra a comprender el proceso de la vida, uno jamás podría imaginarse todo lo que han vivido. Todos lo pensaron como imposible, todos en algún momento se sintieron incapaces, todos alguna vez lo dudaron, todos tuvieron grandes dificultades para poder lograrlo, todos tuvieron que vivir un proceso de mostrarse a sí mismos. Por lo tanto, la invitación para mí más importante es hacer una lectura de esta época como algo muy significativo y abrirnos a la posibilidad, y con esto voy a terminar porque quisiera poder compartir con ustedes, no es lo mismo creer que confiar. La creencia es intelectual. Yo creo en Dios, no me voy a enfermar. Es una idea. Depende de la idea que tengo de Dios. Y como Dios es bondadoso, no me voy a enfermar. Por lo tanto, pongo sobre Dios todas mis expectativas. Y si Dios no me las cumple, según yo, y me enfermo, dudo de la existencia de Dios, por lo tanto me quedo sin nada, y por lo tanto me deprimo, me angustio, siento pánico. El confiar es físico, no tiene lógica, no lo puedo asegurar, lo siento, lo siento. Observo la realidad, veo que este mundo, no sé si ustedes lo han pensado, pero uno siempre tiene la sensación de que el cielo está arriba, pero en realidad el cielo no está arriba. El cielo está arriba, el cielo está al lado, está al otro lado y está abajo. La Tierra está flotando, pero no está flotando, porque en realidad está girando a 1000 y tantos kilómetros por hora sobre sí mismo y a 100 y tantos mil kilómetros dentro del sistema solar. Es decir, esa velocidad ya es como para dejarnos peinados para atrás. Es decir, ni se imaginan lo que significa eso. Y como si fuera poco, está sostenida por fuerzas de gravitación. Que quiere decir que las masas se atraen y se mantienen en su posición. Es decir, es un acto de magia. No sé si me logro explicar. Si uno lo racionaliza, le viene una crisis de pánico. En 2 minutos más estamos todos apanicados. Porque en realidad seguridad no tenemos ni una de que eso siga siendo así. Ni una. Pero ni una. No existe. Por ningún lado existe la seguridad. Y nosotros aquí somos como unos parásitos sobre la Tierra construyendo seguridades. Cuando la estructura madre no tiene ninguna seguridad para nosotros de que pueda seguir o no siendo así. Todo lo que ha sido durante un tiempo infinito se puede terminar así. Ese es el nivel de seguridad que realmente podemos tener como especie. Y no obstante, seguimos necesitando seguridad. Entonces piénsenlo. Si estamos nosotros agarrados a la Tierra, necesitamos piso.
es una necesidad irreductible del ser humano. Y la vamos a construir en una idea, en un sistema de creencia, en una ideología o en ciertos vínculos, dependencia de mi marido, de mi madre, de mis amigos, o al interior de nosotros mismos. Esa certeza o ese piso interior es precisamente ese saber que yo puedo relacionarme conmigo mismo. Y ese relacionarme conmigo mismo no es ideal. No es ideal. Incluso en un estado de meditación sí puedo salirme de esa dualidad. Pero siempre con la condición de volver a la corporalidad para hacerlo carne. Yo viví en París y tuve durante 3 meses la posibilidad de compartir con un hombre de 90 años que, bueno, se fue al exilio después de que China invade Tíbet y llevaba unos 30 años ahí. Era un lama. Vivía en un departamento de 20 metros cuadrados, realmente pequeño. Baño, cama y cocina. Es decir, todo lo tenía, para donde miraba tenía algo pegadito. Y con unos pocos euros que le donaban. Y este hombre, yo viví 3 meses con él. Entonces una vez yo le pregunto que cómo puede mantener ese estado anímico. Reía, disfrutaba, llenaba 500, 1000, 1500 personas las conferencias que daba. Era muy conocido en toda Europa. Y se sentaba con su traje naranjo, amarillo, rojo, y empezaba a hablar puras sutilezas, que había llegado a ese pueblo en un autobús con unos asientos muy confortables. Imagínense, todo el mundo iba ahí pensando que iba a revelar una gran verdad oculta. Y hablaba del sillón, del sándwich con jamón que le habían dado en el bus. Era como un niño, era una cosa por impresionante. Y lograba que poco a poco toda esa gente se empezara a desconcertar. Y de pronto tenía una capacidad para, sin decírtelo, mostrarte el lujo de vida que tenías y de lo realmente poco significativo que eran tus problemas, porque en última instancia tenían solución. Que el conflicto más grande era tu rechazo a tu realidad, más que la realidad fuera tan terrible. Y siempre disfrutaba, era como un niño. Yo le pregunto cómo lo logra. Entonces él me responde, ¿usted se ha fijado que yo después del desayuno me voy a mi habitación? Sí, le digo yo. ¿Que usted se ha dado cuenta que al mediodía vuelvo a mi habitación? Sí. ¿Y que después de la hora del almuerzo vuelvo? Sí. ¿Y que en la tarde voy de nuevo a mi habitación? Sí. Bueno, cada vez que voy a mi habitación voy a encontrarme conmigo mismo, me respondió. Yo lo encontré precioso. Y además me ayudó mucho. ¿Por qué? Porque me di cuenta que ese encuentro conmigo mismo me prepara para la vida. No para irme al más allá. No era para escaparme, para alcanzar un estado imposible de alcanzar acá, sino que era para nutrirme desde algo mucho más amplio como posibilidad humana, para volver y hacerlo tierra, para poder aclararme, para poder centrarme, para poder despegarme de esta rabia, de esta angustia. Como cuando Cristo iba a ser crucificado, y en algún momento alza su cara al cielo y le pide a Dios, si es posible, evite esa experiencia de ser crucificado. Humanamente cuesta. Cristo era Cristo y en ningún momento le dio lo mismo, ¿no? Clave nomás, por favor, clave rápido, terminemos con este show. No, no. Humanamente le dolía, pero había una certeza interior de lo que tenía que hacer. Y esa certeza interior está dentro de cada uno de nosotros. Y esa certeza nos da valor. Y esa certeza nos permite tener una vida con sentido. Y una vida con sentido es una vida
que aporta valor a la comunidad de la cual formamos parte. Yo quisiera poder compartir un poquito con ustedes. No necesariamente tienen que ser preguntas, pueden ser sus propios sentimientos, no necesariamente con respecto a lo que yo dije. Tal vez compartir un poco cuál es su búsqueda, cuál es su motivación, cuál es su inquietud. Lo que nos falta precisamente es eso, poder ser un poco más comunidad. Yo he planteado muchas veces, los seres humanos hemos vivido como especie de tres grandes revoluciones. La primera es la cognitiva, que es cuando empezamos a tener la capacidad de pensar y construir realidad dentro de nuestra cabeza. Los pensamientos son como fotografías, representaciones de la realidad. Es tanto así que tendemos a relacionarnos con la realidad a partir de nuestras propias representaciones y no vemos la realidad. Muchas veces alguien nos ha dicho, oye, pero si me corté el pelo, uy, no me había dado cuenta, que te queda bien. Yo lo vi con pelo largo, porque en mi cabecita yo tenía una fotografía de él con pelo largo. O cuando cambian la decoración de una casa. Luego la segunda revolución es la agrícola, cuando pasamos de ser cazadores-recolectores a vivir en comunidades. Ahí queda la grande, como decimos en Chile. Eso para otro tema de conversación, pero ahí nos cambia absolutamente todo. La necesidad de la seguridad. Empezamos a depender de ciertos animales, el territorio se hace chico, empiezan a haber más enfermedades porque empezamos a convivir con los animales. Antes no convivíamos con los animales en granja. Por lo tanto, había muchas menos enfermedades. Bueno, la tercera es la tecnológica, que parte con la revolución industrial, todo lo que tiene que ver con lo que nosotros vivimos hoy día, está hecho realidad. Y yo creo que hay una cuarta, que es la revolución afectiva. Y cuando hablo de revolución afectiva, no estoy hablando de la revolución de las flores, ¿no? De los años 60, 70. Estoy hablando de aprender a redescubrir que el vínculo, si alguno de ustedes tiene un animal, no es cualquier animal. Es tu gato, es tu perro. Lo quiero, lo valoro, lo cuido. Cuando empecemos a sentir propio al otro, al árbol, al lago, al mar. No quiero ensuciar el mar, yo no quiero ensuciar, yo no tiro basura en mi casa, ¿no? Yo cuido a mis seres queridos porque hay vínculo, hay afecto. Y eso solamente se puede vivir cuando se empieza a generar comunidad. Y la comunidad precisamente es un grupo humano que empieza a establecer relaciones valiosas, va generando confianzas, aprendizajes. Y fíjense que en última instancia es la mejor experiencia que tenemos ante la incertidumbre. Porque fíjense que cada uno de nosotros, cuando siente angustia, no es solamente por el problema que tiene, sino porque se siente solo frente al problema. Cuando uno siente que ya hay gente alrededor, pero que realmente no es compañía, ¿no? Sino que es gente con la cual uno puede ser, se empieza a producir una confianza. Esta confianza que yo antes le hablaba del cuerpo, una confianza básica. No tengo el control de nada, pero sé que algo voy a ser capaz de hacer. Sé que alguien va a aparecer. ¿Por qué? Porque creo en la vida. Y la vida está hecha para un acto creativo, no está hecha para un absurdo. No confundamos el mundo, que es la construcción humana que hacemos de la vida, a la vida. Gracias. Hola. Hola. Hola, soy Clemencia y acabo de cortar algo para ti. No sé si lo ves. ¡Ay, Dios mío! No, pero eso es...
Una maravilla. Es un mango de aquí, entonces. ¿A dónde estás tú? En Miami. Ese es un atentado. Sí, sí, sí. Eso es una falta de respeto. Es que Bueno. ella es una manguera. Una manguera, Absolutamente. una mujer que tiene, que riega las plantas, por eso ya prende las plantas, y le echa con agua con una manguera y entonces obtiene mango. Peter, muy lindo todo lo que ha dicho. Yo quería compartir algo. Así como usted vivió con esta persona por 3 meses en un lugar pequeño, yo tengo la facilidad de estar en un lugar muy pequeño, vivo en una casa pequeña. Todos los espacios donde yo estoy, busco estar conmigo. Solo hay algo que me hace tener una dificultad, pero no, porque al final la encuentro. Es que el otro y gente que está a mi alrededor empieza a ver que yo me retiro, pero no todo el mundo está abierto para permitir que uno se retire con uno mismo. Igual me lo disfruto, solo quería compartir eso. ¿Por qué lo digo? Por ejemplo, ahora que tengo mangos, corto el mango, estoy en la oficina, voy a la oficina y casi que hago una meditación mientras como mi mango. Estoy en el espacio conmigo, en el desayuno, en la cena, Pero eso me ha hecho un poco alejarme de los otros de alguna manera, pero finalmente han entendido que yo soy, mi nombre es Clemencia y de hecho todo el mundo me dice demencia por eso, porque saben que estoy un poco, nada, quería compartir eso, muy, muy linda su charla, de todo mi sentir. Gracias. Gracias a ti. Y siga comiendo mango, aunque no le guste a la gente que usted se retira a comerse un mango. Don Peter Wild, muy buena su alocución, me resolvió 2 o 3 problemitas mentales, entre ellos la de la dirección de la vida, o sea, sentido. Usted dijo sentido. ¿Qué es sentido? Usted le entendí que es dirección en la existencia. ¿Qué es la vida? Es la vía de ida. Y para la vía de ida tiene que tener un sentido. Entonces, ese sentido es lo que usted dijo ahora. Me encantó mucho. Otras cosas, muy filósofo, muy profundo. Me puso a patinar bastante, pero muy chévere, me encanta. Muchísimas gracias. Gracias a ti. ¿De dónde eres? Colombia. Vivo al sur de Medellín. Estoy aquí, estuve estudiando con el señor Ernie Torres, con algunos compañeros y compañeras de acá, maravillosa, magnífica gente, practicante del método Silva, del Reiki, del EFT, de otras técnicas. Don Ernie Torres me hizo pegar una revolcada con el señor Sergi Torres, y lo aprecio mucho. Y sigo los miércoles este grupo y veo, noto que todos nosotros estamos en este mundo para ir creciendo en inteligencia, sabiduría y conciencia. Y con las personas que nos vienen a acompañar los días miércoles, pues vemos que cada vez van aportando granitos de arena. Y gracias por su granito de arena, muy, muy agradable. Muchas gracias. Yo le sumaría, con todo respeto, un propósito más. A ver, ok. Realización. Sí, autorrealización. O sea ¿Sabe que hay por que qué lo conseguir digo? un auto para poderse realizar. Autorrealización. ¿Sabes por qué lo digo? Porque hay que intentar, se lo digo con mucho cariño, y es una experiencia como tal, personal. Los árboles más maravillosos y más antiguos, de 50, 60 metros, tienen toda la copa mirando hacia el cielo, pero las raíces las tienen muy metidas en la tierra, porque si no, se desploman. Por lo tanto, la realización, conciencia, ¿para qué? La pura búsqueda de la conciencia sin un propósito o un valor personal, ¿para qué? La sabiduría, ¿para qué? El aprender, ¿para qué? Llévelo a un concepto pragmático. No le estoy diciendo
que esos tres conceptos estén equivocados, sino que sencillamente enraícelo con el sentir. Dese cuenta que el sentido viene de sentimiento, de esencia. Y para eso es conectarlo con el cuerpo. No estoy diciendo que el cuerpo sea más importante que lo otro. Estoy diciendo que tenemos que aprender a incorporarlo, validándolo, porque lo hemos atacado o lo hemos excluido de la ecuación, desde la abstracción. Y no nos confundamos. Cuando yo comprendo algo, yo creo que usted lo ha vivido, yo creo que aquí los participantes lo han vivido, sentir que ese pensamiento es coherente, es válido, pero no lo logro vivir, no lo logro hacer propio. Yo hago una distinción entre lo que se llama la conciencia racional y la conciencia emocional. La conciencia racional es cuando alguna realidad que técnicamente se llama un fenómeno emerge a la realidad. Los esquimales reconocen 40 tipos de nieve diferentes y pueden actuar en 40 tipos de nieve diferentes para construir sus casas, su iglú. Yo personalmente, dos. Mentiroso, dos. ¿Qué significa eso? Que esas otras 38 no existen para mí. Por lo tanto, la conciencia racional es cuando algo emerge. Mi conciencia lo alumbra, aparece para mí. Oye, no me había dado cuenta, qué interesante. Es verdad, aparece para mí. Una conferencia de una persona muy interesante. La conciencia emocional es cuando logro incorporar emocionalmente aquello que comprendí intelectualmente, conciencia racional. ¿Cuándo cambiamos como seres humanos? Cuando la conciencia racional pasa a ser conciencia emocional. Porque ahí lo siento, y cuando lo siento, actúo. Si me propongo meditar y logro meditar 3 días, después no lo hago. Después me enojo conmigo mismo porque no soy capaz de seguir meditando. Tengo conciencia racional de la importancia de meditar, pero todavía no la tengo en el cuerpo. ¿Qué puedo hacer para tenerla en el cuerpo? Eso me abre una solución. Pero enojarme conmigo mismo, descalificarme, que no tengo voluntad, de que soy holgazán, de que soy flojo, de que... no me ayuda. Entonces, pasarlo por el cuerpo, disfrutarlo, y jamás, como nuestra amiga de los mangos, hacer nada para transgredirse a sí mismo. Nada. Por eso, siga comiendo mango. Gracias. Adelante, Janet. Hola, mi nombre es Janet. Muchas gracias. Muy buenas noches. Me ha parecido increíble. Yo quisiera agregar que es muy importante la honestidad en el proceso de la conciencia, la apertura de la conciencia. La honestidad es básica. Abrirse a ser honesto con uno mismo, a ser amable también, a no a culparse y a ser muy rudo con lo que uno ha vivido, a aceptar que hay cosas que no podemos cambiar, aceptar que uno tiene que perdonarse y perdonar a los demás, y que de repente puede que no nos entiendan y que otros no nos perdonen a nosotros, pero lo importante es que uno ha llegado a ese perdón, ha llegado a comprender que uno puede perdonarse amablemente, cariñosamente, y puede perdonar a otros. O sea, yo creo que eso es tan básico, la aceptación, la honestidad, que tiene que ser aceptar como es, como ha sido tu historia. De repente hasta incluso puede que no haya sido tanto,
¿no? Pero la experiencia nos dice que fue así. Y lo otro es la confianza de que las cosas cambian, que no significa que lo que haya vivido se prolongue en el espacio-tiempo. Una vez que uno ha curado eso, digamos, lo ha trascendido, entra en un espacio de paz. Igual la vida te sigue poniendo cosas que por ahí a lo mejor todavía están moviéndose, pero hay que ser honesto. Y si me toca llorar, voy a llorar. Y no importa que sea hombre o mujer, me respeto a mí mismo. Y digo, es necesario porque de otra forma no estamos como mintiendo, ¿no? Ok, no, si ya pasó, pero la vida te lo vuelve a poner y te lo va a poner cuantas veces sea necesario hasta que eso sea internalizado y poder trascenderlo. No veo otra forma, no veo otra forma. Toda esa experiencia, hemos venido acá a vivir esta historia. Todos tenemos diferentes historias, diferentes experiencias. Y algunas, puede que sean, perdona, de repente trato de meter un poco de inglés, pero se me sale. Algunas han sido más difíciles cuando nos comparamos con otras personas. Algunas, tú dices, bueno, ¿por qué esta persona tan fácil le ha tocado? Pero bueno, es que no sabemos la historia en realidad. Y lo otro es el juicio. Hay mucho juicio de por medio, sin darnos cuenta que en realidad hay que guardar silencio, porque no sabes lo que ha vivido esa persona. No tienes ni la menor idea. Pero el juicio es a priori, rápidamente. Entonces yo creo que en esos casos, cuando juzgas, recriminas, pero no tienes idea lo que hay detrás de la historia que hay detrás de esa persona. ¿Por qué actuó de determinada manera? Entonces creo que el silencio es básico. Eso solamente quería acotar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Sabes que para poder compartir algo con respecto al perdonar o el perdonarse, yo estas cosas que digo les propongo que después ustedes las reflexionen y las relacionen con sus propias experiencias de vida. Cuando yo no puedo perdonar algo, es porque aún no puedo cerrar esa experiencia. Hace 5 años mi mujer me dejó, tengo una vida nueva, pero aún pienso en ella y no puedo perdonarla. No han pasado 5 años. Los seres humanos somos como las matrushkas, como las monas rusas. Y el tiempo es lineal. El tiempo racional, desde la conciencia racional, es un tiempo que es como la postación del tendido eléctrico de las calles. Uno podría decir que 1 año es 500 metros, 2 años es 1 kilómetro. Bueno, depende de las medidas de cada país, ¿no? Pero me siguen de que es una secuencia lógica en retroceso. Pero en realidad todo lo que hemos vivido está presente aquí y ahora, así, ¡pac! Tal cual. Entonces somos como las capas de una cebolla, como los aros al interior del tronco del árbol. Entonces cuando yo no puedo perdonar, no es aquello que me produjo hace 5 años, sino que es lo que me generó esa experiencia, aún en el presente, me impide poder ser lo que yo quiero ser. Mi mujer me abandonó, se fue con otro, me sentí desvalorizado hasta los huesos, perdí la confianza en mí mismo, por lo tanto,
no es que yo vaya a perdonar o necesite perdonar lo que me hizo hace 5 años. Lo que yo necesito es recuperarme a mí mismo en el presente. Entonces, yo puedo perdonar cuando yo logro darle un valor a la experiencia que yo he tenido. Cuando yo logro darme cuenta que después del abandono de mi mujer, viví un proceso, como decían las antiguas culturas, me introduje en el mundo de abajo, del dolor, del sinsentido, de la inseguridad, y desde allí resurgí, y gracias a esa experiencia me encontré conmigo mismo de una manera mucho más profunda y mucho más libre. Incluso puedo agradecer esa experiencia, porque entiendo que era necesaria para mí esa experiencia. Entonces, cuando hablamos del perdonar, porque para mucha gente es un gran desafío, un gran anhelo el poder perdonar, pero no pueden, porque no pueden inventarse el sentimiento de perdón. Busquen un valor. Le buscan un valor y ya lo pueden agradecer. Si yo causé dolor, como tú planteaste, puedo ser humilde y darme cuenta que estoy en esta dualidad de producir dolor, quiebre, para producir aprendizaje. Pero si yo he reparado desde allí, puedo agradecer esa experiencia. Miren, San Francisco de Asís, el santo de la naturaleza, a los 30 años lo recogían de las calles de Asís, que era un pueblito, alcohólico, curado, como decimos en Chile, ebrio, porque venía a los burdeles, es decir, de estar con las prostitutas. San Francisco así, el mismo, aunque no lo quieran creer. Y después de un proceso, que no les voy a contar la historia porque es un poco largo, él vive lo que se dice en la Iglesia Católica la conversión. La conversión es cuando, producto de llegar tan abajo, encuentra un espacio desde donde, una vez más, siente la necesidad de llevarse a otro espacio. No es por una creencia, no es por una posición, no es por una expectativa, que si yo fuese así, entonces yo valgo. Si yo meditara, entonces podría estar contento conmigo mismo. Eso es lo mismo que querer un Ferrari. Si yo tuviera un Ferrari, toda la gente va a querer ser amiga mía. Es lo que hablamos al inicio. Ojo con las creencias, porque las creencias nos alejan proporcionalmente de nosotros mismos. En todas las culturas antiguas se habla de la existencia de 3 mundos. El mundo de abajo, que nuestra religión predominante judío-cristiana la utilizó como la mayor forma de manipulación, que es perfecta, no necesita policía, digamos, que el infierno y la culpa. ¿Qué mejor? Tú tienes un policía metido dentro de la cabeza de todo ser humano, ¿no? Que se está culpando a sí mismo con este dedo inquisidor. El mundo de abajo, que tiene que ver con el dolor, con la angustia, con todas las emociones que no queremos y que llamamos malas. El mundo al medio, que es el mundo de la sobrevivencia, de estar aquí, más o menos. Y el mundo de arriba, que le pusieron Dios, cielo, paraíso. Nosotros culturalmente estamos preparados para desear pasar del mundo de al medio al mundo de arriba. No queremos pasar por el mundo de abajo. Es más, nos justificamos en nombre de que es el mal, es el infierno. Y con eso nos justificamos de que es obvio que no queremos. Pero en todos los conocimientos ancestrales, comunidades distanciadas en el tiempo y en el espacio, planteaban que no se puede llegar al mundo de arriba sin pasar por el mundo de abajo. Miren qué bonito. Ese pasar por el mundo de abajo, como la psiquis, no distingue entre un hecho real y un hecho imaginario. Si yo no puedo vivir sin mi trabajo, sin mi mujer, psíquicamente voy a sentirlo como una amenaza de muerte. Si me echan del trabajo, me despiden, o si mi mujer o mi hombre se va. Y eso para nosotros pasar por el mundo de abajo. Evitamos pasar por ese mundo abajo. Por eso el tema de la honestidad es un tema que necesita, en otra instancia tal vez, más profundidad, porque la honestidad es proporcional a la capacidad que tengo en un momento.
Pero ¿qué es lo que, por ejemplo, manifiesta Cristo? ¿Por qué Cristo se deja crucificar? ¿Por qué es necesaria la muerte simbólica para nosotros, en cuerpo y en simbolismo? Porque Cristo tiene que manifestar a través de la presencia del hombre, Jesús, el estar dispuesto a morir para alcanzar lo que queremos vivir. No podemos pretender alcanzarlo desde el mundo del medio hacia arriba. Tenemos que entender que el proceso, desde lo biológico, le planteé al principio, el primer impulso del ser humano es sobrevivir. ¿Por qué? Porque estamos vivos. Porque es un mecanismo que tiene la vida para seguir siendo vida. Y por otro lado tenemos la conciencia. Y queremos con la conciencia librarnos. Si somos conscientes y logramos ser espirituales, ya no lo vamos a pasar mal. No tiene ninguna lógica. Cristo lo pasó mal. Más allá del catolicismo. No estoy hablando de Cristo como el personaje católico. Estoy hablando como el hombre. Entonces hay que estar abierto a esa posibilidad. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Y termino. Que como nos resistimos a pasar por abajo, pero en la vida hay un momento donde nos empuja para abajo, no logramos salir de abajo. Nos quedamos atrapados entre que la vida nos pide una muerte, que sabemos que es una muerte para la imagen de nosotros mismos, pero la vivimos como una muerte, y yo empujo hacia arriba. No sé si en los conceptos que utilizo yo en chileno, ¿no? Pero la gente que se tira por los ríos rápidos, en esto que son los kayaks, saben que cuando se dan vuelta y quedan con la cabeza en el agua, el río tiene remolinos que lo van a succionar. Por lo tanto, ellos saben que si se angustian y se asustan y se resisten, van a empujar para arriba, para salir a la superficie. Pero el río los va a chupar para abajo. ¿Qué le pasa a esa persona? Se ahoga. ¿Qué es lo que hace el hombre que sabe? Se deja succionar por el río, y el río, cuando lo succiona, lo impulsa hacia arriba. Que es muy bonita esa imagen, porque tiene que ver con lo mismo el mundo arriba y el mundo abajo. Si no nos resistiéramos a estas pérdidas que sentimos como muertes, rápidamente, por una dinámica natural de la vida, podríamos alcanzar este estado que tanto buscamos. Pero reconozcámoslo, queremos llegar a ese estado sin pasarlo muy mal. Y eso hace que controlemos, intentemos dominar las situaciones y nos quedamos atrapados. Gracias. ¿Alguien más tiene alguna opinión, algún comentario? Sí, Ernie. Adelante, Mercedes. Buenas noches. Bueno. Sobre el perdón. No creo que nosotros podemos perdonar ni que nos perdonen. Porque si yo me siento herida por alguna situación, es porque yo me lo permito. Si otra persona hace algo, o yo misma hago algo, o digo algo, lo digo porque quizás sea ese momento como me siento por lo que está ocurriendo. Si la persona se siente herida por algo que dije, es porque se identifica también. Entonces, ¿cómo puedo perdonar a alguien que me hizo sentir? Esa persona no tiene que ver nada conmigo. Es yo que me abro y que acepto ese momento. Entonces, es quizás mi recuerdo, es mi forma como yo me siento, como me identifico. Entonces, no creo que pueda perdonar, no puedo que me puedan perdonar porque no existe, solamente es el evento. Y es el permiso que me doy yo de poder sentir en esa situación. Nada más.
Yo quisiera acotar algo a mi amiga. Yo creo que es lo mismo en el fondo, pero utilizamos un lenguaje para llamar las cosas, ¿no? Entonces, una forma de expresar eso, ese proceso, tiene que tener un nombre, ¿no? Como humano, aquí en la Tierra, en tercera dimensión. Y es exactamente lo mismo, solamente que existe un nombre para eso. Lo otro que quería comentar es que me vi en ese océano hace mucho tiempo atrás, pero me vi en el océano, con una tormenta tremenda, nadando. Y me vi en ese remolino, llena de arena, traía arena de todo, fue impresionante, impactante, pensaba que moría. Pero me dije, ¿cuántas veces, en segundos, cuántas veces he ido a la playa y me he tirado a piquero cuando rompe la ola? ¿Cuántas veces lo he hecho? Voy y me saca, ¿no? Me saca. Entonces, inmediatamente mi mente dijo, voy a aplicar lo mismo. Eso fue en segundos, no me preguntes cómo, pero sucedió en segundos. Me dejé llevar, lo mismo que hacía, me dejé hundir por la ola cuando reventó. Y la misma ola me dejé llevar, me sacó. Salí gateando y salí con 2 personas más, 2 muchachos jóvenes. No tengo idea de quiénes eran, no tengo idea, pero llena de arena, en una isla maravillosa. Eso es lo que quería comentar. ¿Alguien más tiene algún comentario? Mercedes, ¿usted quiere decir algo? ¿Tiene el micrófono abierto? No, Ernie, iba a responder a Janet, pero no tengo que responder porque mi mente está en otra cosa. I'm sorry. Muy bien. Pero en el fondo es lo mismo, es igual, Mercedes. No, yo lo veo así, es algo muy personal, lo veo así. Que los humanos hemos creado el lenguaje para expresar lo que sentimos, lo que vivimos, sin el lenguaje, cómo nos comunicamos. Es parte de nuestra historia, desde la formación de los Homo sapiens, cuando se empezó a crear el lenguaje y escribían en las paredes y después se empezaron a comunicar. Le hemos dado nombre a todo, a lo que sentimos, a lo que hacemos, a todo. Pero es lo mismo, es exactamente lo mismo, Mercedes. Igual. Pero Peter te puede explicar porque es antropólogo. Sí, yo prefiero en esto, un espacio así, es válida las diferentes formas de poder expresarlo, como dicen ustedes. Muchas veces uno se queda en el concepto que no lo identifica, por lo tanto uno le hace ruido, que me parece válido. Es una forma de ver que no hay nada que perdonar ni perdonarse. Yo feliz de compartir en otro momento, yo a partir del trabajo que realicé como antropólogo y luego hago una fusión con ciertos elementos de la psicología y generé toda una propuesta que fue la que llevé a Europa después y generé una escuela en París que se llama la biodinámica de las emociones, que en el fondo es una teoría, porque no existe teoría de las emociones. Las emociones siempre se utilizan como si fuesen caracterológicas de los estados. Si yo estoy deprimido, evidentemente estoy triste, estoy apático, estoy. Pero sería algo así como lo caracterológico, ¿no? Lo que se le suma por añadidura. Pero nunca se ha visto, es lo que yo observé,
que las emociones en sí no son un popurrí, no es que seamos una lista de emociones. Las emociones funcionan como cuando uno tira una piedra al agua, la piedra se hunde, desaparece automáticamente, pero se generan estos círculos. Por lo tanto, cuando yo aprendo a reconocer cuál es la dinámica, de dónde vienen las emociones que yo tengo, siempre llego al punto inicial que soy yo mismo. No da para un espacio, porque estamos mezclando vida con sentido con la biodinámica de las emociones. Yo feliz de compartirlo, lo hago cada rato, me encanta. Pero ¿por qué hablo de esto? Porque eso permitiría un poco salirnos del concepto, si es o no es perdonar. A mí lo que me importa en el fondo es de qué manera cada uno de nosotros es capaz de poder darle valor a nuestras experiencias porque nos acercan de diferentes ámbitos o ángulos, muchas veces pasándolo mal, muchas veces pasándolo muy bien, pero más del bueno o malo, nos van permitiendo conducirnos para ir leyendo estas señales que en el fondo se traducen en mayor libertad interior. Entonces, si yo tengo un conflicto que se me produjo hace 10, 15, 20 años atrás, que me está coartando mi libertad hoy día en el presente, no hablemos de perdonar o no, pero ¿qué podemos hacer con eso para hoy día poder alcanzar la mayor expresión de mí mismo? Y eso, una vez más, para mí es más realizado y más libre. Entonces ahí nos vamos a la emoción, ya no nos vamos al concepto, porque en el concepto, como bien dices tú, tenemos diferencias todo el rato. Pero eso queda la invitación, digamos, ahí, Ernie verá si la toma, si hace sentido en algún momento, pero es muy práctico como para poder realmente hablar en torno a las emociones, no a los diagnósticos, a las emociones. Yo digo que las emociones es la manera más directa de poder aprender a conocernos nosotros mismos. Será un placer tenerte nuevamente, Peter. Feliz, entonces. Muchas gracias por tu... Ha sido un placer. Fantástico. Al menos hay alguien que tenga alguna pregunta, comentario. A la 1, a las 2, a las 3. Muchas gracias. Vamos a continuar un par de minutos aquí. No se vayan, por favor, pero por mientras, muchas gracias. Ha sido una gran experiencia para mí y seguro para el grupo de haberte tenido como expositor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, hasta la próxima ocasión. Entonces, por favor, no se vayan. Sí, me voy a despedir. Gracias por la participación, gracias por haber asistido a este espacio. Cualquiera de ustedes que quiera seguir compartiendo algo, para mí lo más importante es la posibilidad de establecer los vínculos y poder compartir la vida. Yo creo que en todo lo que les compartí, gracias María Agustina, está siempre el principio madre de poder compartir. La vida yo creo que es un acto participativo. Por lo tanto, si nos volvemos a entregar, a encontrar, será un placer. Cualquier persona que quiera contactarme porque tiene alguna duda, y lo digo porque hay veces en que uno no quiere plantearlo público o lo que fuera, mi mismo nombre, me pueden contactar a través de las redes, de Instagram y esas cosas, si hay algo que quisieran compartir, porque a veces uno se queda con una sensación así como en el cuello, y no es bueno quedarse con las sensaciones en el cuello. Entonces, una vez más, viene este concepto de parirlo, sacarlo. Tal vez puede ser sin explicación, puede ser un comentario. Sencillamente, la puerta está abierta. A través de Instagram yo creo que es la mejor forma porque lo demás les va a costar memorizar más. Un saludo afectuoso. Gracias por la invitación, Henry, y para cada uno. Que estén muy bien. Buenas noches. Hola, hola. Muchas gracias por asistir a esta sesión de Encuentro del miércoles en New York. Todos los miércoles a las 7 de la noche, hora de New York, tenemos el placer de presentarles a ustedes completamente gratis a grandes personalidades de habla española de Latinoamérica, Estados Unidos y España. Si usted entró a esta sesión de Zoom, ya tiene el enlace y contraseña para asistir a
todo futuro encuentro del miércoles en New York. Si no tiene el enlace, puede pedirlo a ernie.torres@gmail.com. También transmitimos este programa en vivo a través de Facebook en la página Ernie Torres Talleres New York. Nuestros invitados especiales nos regalan semana tras semana gratuitamente su esfuerzo, talento y tiempo para traerles a ustedes charlas de excelente calidad. Nuestra nómina de invitados incluyen a Sergi Torres, Emilio Carrillo, Pedro Engel, Pablo Morano, José Luis Molina Milán, Andrés Espinosa, Magda Miranda, Tony Struck, Pilar Sordo, María Elena Miura y muchos más. Demasiados, numerosos para nombrarlos aquí. Y por supuesto, a nuestro fantástico invitado de hoy, Peter Will. Nos vemos el próximo miércoles a las 7 p.m. hora de New York. Tengan ustedes buenas noches. Hola, solo para recordarles, el próximo miércoles, 2 de la tarde, hora de New York, 20 horas de España, Encuentro del Miércoles en New York, nos presenta a Emilio Carrillo. El próximo miércoles, junio 30, Emilio Carrillo estará con nosotros. No olvides agendarte. Y la temática que nos ofrecerá es La nueva humanidad es nuestra elección y nuestra creación. Encuentro será retransmitido a las 7 p.m. hora de New York. Nuestro encuentro habitual, 7 p.m., también puedes ver a Emilio Carrillo nuevamente. Gracias, te espero.